Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de piña, espero les guste. Comenzamos con los ingredientes. Necesitamos una piña madura, yo la dejé afuera por una semana y la vamos a cortar en cubitos, 200 gramos. La piña que estoy utilizando aquí se le llama piña miel porque es muy dulce. Si la pueden conseguir, mucho mejor. Vamos a utilizar 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Esta mantequilla es sin sal. Vamos a batir por 2 minutos. Raspamos las paredes para volver a batir por otros 2 minutos. Agregamos 180 gramos de azúcar. En la descripción del video te voy a dejar las cantidades en taza 100 gramos. Vamos a necesitar 2 huevos, pero vamos a agregar de uno en uno y seguimos batiendo. Agregamos el otro huevo y batimos hasta que se incorpore. Raspamos el fondo y las paredes para que no vaya a haber grumos de mantequilla. Seguimos batiendo hasta que quede todo bien incorporado. Necesitamos 230 gramos de harina, vamos a cernir la mitad y vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo para hornear. También necesitamos media taza de leche y vamos a agregar por igual la mitad de la leche. Batimos un poco con la batidora apagada para no levantar la harina. Agregamos el restante de harina y de leche. Con la espátula vamos a raspar las orillas y el fondo para confirmar de que todo quede bien mezclado. Agregamos unas gotitas de colorante en gel, color amarillo. Esto es opcional. Yo le quiero agregar un poco de color. Solamente mezclamos para que se integre. Y ya quedó listo para agregar los 200 gramos de piña en cubitos. Se lo vamos a integrar de forma envolvente. Estoy utilizando 2 moldes de 18 centímetros. Vamos a dividir la preparación en 2 partes. Si quieres para un molde de 24 centímetros serían 2 preparaciones. Horno precalentado, 180 grados centígrados, los vamos a hornear por 55 minutos. Yo estoy pasando un palillo para que se distribuya lo mejor posible y no se haga tanta panza. Y vamos a menear un poquito para que se distribuya la mezcla. Comenzamos con la preparación del jarabe que vamos a humedecer el pastel. Agregué 150 gramos de piña, un tercio de taza de azúcar y media taza de agua natural. Vamos a licuarlo, vamos a llevar esta preparación a fuego a que dé su primer hervor. Aquí estoy agregando un cuarto de agua más.
Aquí ya comenzó a hervir, vamos a apagar y vamos a dejar que enfríe un poco. Y colamos la preparación de jarabe de piña. Sí les recomiendo que sea una piña madura para no tener el riesgo que quede ácido la preparación del pastel y del jarabe. Así vamos a ir colando este jarabe de piña. Aquí está el jarabe de piña, vamos a dejar enfriar. Aquí ya salieron los bizcochos de piña. Aquí están listos. Voy a utilizar el betún cremoso, ya lo tengo aquí en el canal, te lo voy a dejar en la descripción del video el link para que vayas a verlo si quieres utilizar este betún. Yo voy a apartar un poco para poder ahorita cubrir la parte de arriba y el centro este bizcocho. Miren, así se ven los trocitos de piña y aquí ya tenemos el jarabe ya frío. Yo siempre hago los bizcochos un día antes y el jarabe los metemos al refrigerar y al día siguiente es cuando decoramos. Agregamos el jarabe para que vaya absorbiendo. Como es un bizcocho de mantequilla, también no es muy necesario estar humedeciendo este bizcocho, queda muy húmedo por la fruta que le da esa humedad. Aquí vamos a agregar el betún cremoso, no voy a poner ningún relleno. Y agregamos la otra capa de bizcocho. También por eso los horneo en 2 moldes, porque como tiene fruta, a la hora de partir puede ser que te traigas los trozos o se rompa el bizcocho. Al betún cremoso le agregué unas gotitas de colorante en gel, color amarillo. Vamos alisando. Ya que cubrimos también de la parte de los lados, con la ayuda de un alisador vamos a pasárselo. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Saludos y bendiciones para todos. Así vamos limpiando la espátula y quitando el exceso de las orillas. Yo este bizcocho lo voy a meter a refrigerar por 2 horas para que agarre más color. Vean, ya agarró más color amarillo y firmeza. Para decorar en la parte de arriba estoy utilizando la duya 2D de Wilton. Y vamos a ir así decorando, esto es a tu gusto. Yo corté triangulitos de piña, de la misma piña, pero vamos a dejarlos en una servitoalla para quitar el exceso de líquido de la piña y así no se vayan a resbalar. Aquí se me olvidó también dejarlos un poco las cerezas porque se resbalan con el líquido. Y el jarabe que utilicé, solamente utilicé la mitad de la preparación porque me van a preguntar cuánto le agregué. Tú decides cuánto le quieres agregar de jarabe. Y así vamos decorando. Es muy importante también quitarle el exceso de líquido a las cerezas porque si no comienzan a resbalarse y a tirar ese líquido. En la misma duya y vamos agregando la parte de abajo. Aquí ya terminamos de decorar, así quedó este pastel con betún cremoso. Recuerda que en la descripción del video te lo voy a dejar el link para que vayas a verlo si no lo has visto. Y vamos a hacer el corte de este delicioso pastel de piña. Aquí les muestro cómo quedó.
La verdad sí queda húmedo. Se ven ahí los trocitos de piña. Queda realmente delicioso. Espero lo intentes y me comentes. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches de rompope, espero les guste. Comenzamos con los ingredientes. Batimos 5 huevos hasta que doble su volumen. Este bizcocho no necesita ni mantequilla ni aceite porque es para preparar pastel de 3 leches. Como vamos a humedecerlo con el rompope, entonces no es necesario agregar ni mantequilla ni aceite. Vamos a agregar 150 gramos de azúcar. Vamos a seguir batiendo hasta que ya no veamos los granitos de azúcar. Agregamos una cucharadita de vainilla. Vamos a batir de forma envolvente y vamos a cernir 150 gramos de harina y una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a batir de forma envolvente para no bajar la preparación. Yo tengo un poco acelerada la cámara, por eso se ve más rápido. Es importante que no se baje esta preparación. Solo batimos lo necesario para que se integre la harina. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros. Yo forré el molde con papel estrella, puede ser con papel encerado, para hornear. Para hacer un molde de 24 centímetros tendrías que hacer el doble de la preparación. Vamos a pasar un palillo para que salga más parejo el bizcocho. Horno precalentado 180 grados por 50 minutos, depende de cada horno. Aquí ya salió del horno, ya está listo. Hacemos la prueba del palillo. Vamos a comenzar a hacer el rompope casero. Yo voy a utilizar medio litro de leche y una taza de azúcar. Voy a agregar la mitad de una canela y un poquito de nuez moscada, una pizca. Esta preparación la vamos a llevar a fuego. No vamos a dejar solo esta preparación. Ya que comenzó a hervir, tomamos el tiempo y vamos a dejarlo por 10 minutos. Al terminar esta preparación, si se me hizo un poquito dulce, si te gustan las cosas dulces, no hay problema, usa una taza, pero para las personas que no le gusta tan dulce, agréguenle mejor 3/4 de taza de azúcar. Ya que pasaron los 10 minutos, vamos a agregar 500 mililitros de crema para batir. Vamos a apagar. Vamos a utilizar 3 yemas de huevo, una cucharada de vainilla y vamos a batir. Y vamos a agregar un poco de la preparación sin dejar de batir porque no queremos que se haga ahí huevo cocido. Entonces vamos a ir agregando y lo agregamos a la leche. Primero vamos a mezclar y encendemos otra vez el fuego. Tenemos que estar mezclando siempre esta preparación para que no se vaya a pegar y se mezcle bien. Ya que comenzó a hervir, vamos a apagarle. Yo voy a agregar 2 cucharadas de tequila. Tú puedes agregar más, esto es a tu preferencia. Yo como le voy a dar a los niños solamente quiero un toque. Voy a agregar un poco de colorante amarillo para darle más color. También cualquier licor que le quieras agregar, puede ser ron, brandy, esto es opcional y a tu gusto.
Vamos a colar la preparación. Dejamos primero enfriar y colamos la preparación. Y vamos a llevar al refrigerar por toda la noche. Aquí ya reposó toda una noche. No saben qué delicia, es súper cremoso. Queda fenomenal y su sabor también es increíble. Si lo quieren hacer solamente el puro rompope, queda delicioso. Yo voy a utilizar una taza y 3/4 y la voy a llevar a congelar. Aquí tengo el bizcocho, vamos a voltear. Voy a dividir este bizcocho en 2 partes. Y vamos a preparar el rompope que le vamos a agregar al bizcocho. Yo voy a utilizar 1/4 de taza de leche condensada, una taza de leche. Vamos a mezclar. Y voy a agregar también una taza de rompope. Si no quieres hacer el rompope casero y quieres utilizar el comercial, también se puede. Yo voy a agregar unas gotitas también de colorante en gel, color amarillo, para darle un poco más de color. Lo pasamos por un recipiente. Aquí ya está semi congelado la taza y 3/4 de rompope. Para hacer la crema, vamos a vaciar en la batidora. Vamos a agregar una taza de sustituto de crema para café en polvo. Vamos a mezclar un poco para no levantar la crema en polvo. Y batimos a velocidad media y después a alta. Si en tu ciudad o en tu país no encuentras con esta crema en polvo para café, puedes hacer el rompope totalmente que sea con crema para batir. Quitamos la leche y solamente lo hacemos con crema para batir para que salga esta crema. Así queda esta crema. Vean, se forman los picos y queda 100% el sabor a rompope. Vamos a humedecer el bizcocho. Llenamos una manga pastelera para poder rellenar y cubrir el pastel. Esta receta es a petición de Selene Pérez, de Alma Leticia Castro, de Rose O y Marie Martínez. Estas hermosas suscriptoras me sugirieron este pastel. Les mando un gran saludo, un abrazo y muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias por estar aquí en este canal y por apoyarme. Les mando muchos besos. Si tú tienes una sugerencia de qué sabor de pastel o otro postre, puedes dejármelo en los comentarios. Y si las demás le dan más like, pues esa va a ser el próximo video que voy a realizar. Entonces apoyemos a las compañeras para saber qué otro pastel o otro sabor de pastel quieren. Así, con la ayuda de la manga vamos a seguir cubriendo todo el pastel con este betún o chantilly o crema, como le digan en su país, de rompope. De verdad que queda súper delicioso, 100% el sabor a rompope. Vamos alisando. Y con una espátula vamos a quitar el exceso de la parte de arriba. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video, espero te esté gustando este delicioso pastel de rompope. Yo aquí estoy utilizando la duya 1M de Wilton.
para estar haciendo estos rosetones. Con la ayuda de un colador vamos a espolvorear un poco de canela en polvo de la parte de arriba y así queda este delicioso pastel. Queda súper delicioso, 100% casero, desde cero todo. A mí me sobró como 1,3 tazas de rompope. Batí el rompope, agregué un poquito de leche condensada, lo metí a congelar y no saben qué helado de rompope. Súper delicioso y así quedó este pastel delicioso de rompope. Espero te guste y nos vemos en el próximo. Mil gracias. Nos vemos. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este pastel delicioso de zanahoria, espero les guste. Comenzamos con los ingredientes. Aquí yo ya pesé las zanahorias y las manzanas. Agregamos 1,1 taza de azúcar y agregamos 1 taza de aceite vegetal. Batimos y vamos a agregar 4 huevos. Batimos hasta que se integren. También puedes utilizar batidora manual, ya aquí es opcional. Todos los ingredientes y las cantidades te las voy a dejar en la descripción del video y todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Vamos a necesitar 3 tazas de harina, esta es harina todo uso, 1 cucharada de canela en polvo, 1 cucharadita y media de polvo para hornear y 1 cucharadita y media de bicarbonato de sodio. Vamos a mezclar un poco. Con un colador vamos a cernir la harina para no tener grumos. Vamos a batir lo necesario, no hay que sobrebatir. Y agregamos lo que nos resta de la harina. Hay una disculpa porque ando un poco ronca, entonces ahí si me escuchan rara, es por eso. En otro recipiente vamos a agregar todos los secos. Estoy utilizando 40 gramos de coco, 40 gramos de pasas, también aquí agregué un poquito de arándanos y 60 gramos de nuez y 1 cucharadita de harina. Al agregar harina nos va a ayudar a que se distribuya bien los frutos secos. Vamos a necesitar 300 gramos de manzana. Yo, como eran manzanas muy pequeñas, utilicé 3 manzanas, pero comúnmente son 2 manzanas medianitas. Aquí yo ya las rayé, voy rayando poco a poco porque en ocasiones se empiezan a hacer un poco oscuras, como a oxidarse la fruta, entonces vamos agregándosela poco a poco. Vamos a necesitar 300 gramos de ralladura de zanahoria. También vamos a necesitar ralladura de una naranja, sin llegar a la parte blanca porque nos puede amargar la preparación. Así vamos a ir integrando de forma envolvente, solamente mezclamos lo necesario. Aquí vamos a agregar los frutos secos, también vamos a mezclar un poco. Y por último, con la espátula vamos a mezclar porque en ocasiones se llega a quedar azúcar en las partes de las orillas. Yo estoy utilizando 2 moldes de 18 centímetros porque lo quiero un poquito con altura, pero si lo quieres bajito puedes utilizar un molde de 22 centímetros. Horno precalentado 180 grados por 55 minutos o hasta que el palillo salga limpio. Aquí ya salieron del horno, ya están listos. Recuerda que cada horno es diferente. Comenzamos con el betún de queso. Para altas temperaturas vamos a agregar 200 gramos de queso crema. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Vamos a batirlo y vamos a agregar 120 gramos de mantequilla. Vamos a batir y vamos a agregar 120 gramos de manteca vegetal. Esta
manteca vegetal nos sirve para las altas temperaturas, para que también tenga una consistencia mucho más firme y también nos quede un poco más blanca. Si no quieres manteca vegetal agregarle, puedes utilizar mantequilla. Vamos a agregar 500 gramos de azúcar glass y vamos a cernir para que no tengamos esos grumos. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla transparente. Puedes utilizar cualquier esencia de tu preferencia, pero mejor que sea transparente para no darle color. Yo estoy mezclando un poco con la espátula para cuando utilice la batidora no se levante el azúcar. Batimos alrededor de 4 a 5 minutos para que también se deshaga el azúcar y tengamos una consistencia más fina y no se sienta tanto el azúcar. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Ya con una espátula vamos a mezclar un poco para confirmar que no haya trozos de mantequilla o de manteca. Y vamos a seguir batiendo con la batidora. Aquí ya está listo. Aquí ya tenemos nuestro bizcocho de zanahoria. Vamos a agregar un poco de esta deliciosa crema de mantequilla y queso crema. Aquí es opcional, yo no le agregué nuez, pero puedes agregar de relleno un poco más de nuez. Vamos a agregar la siguiente capa. Yo solamente le voy a dar una capa de esta crema y la vamos a llevar a refrigerar por unos 20 minutos para que se ponga más firme y así no nos traigamos las migas del pastel. Aquí ya salió del refri, ahora sí vamos a agregar la última capa de este betún. Con un alisador estoy utilizando de este que es marca Wilton. Vamos a alisar y con la espátula vamos a alisar la parte de arriba. Vamos a darle color a este betún, color naranja para hacer las zanahorias. Estoy utilizando la 1E de Wilton. Así lo estamos haciendo. Y también estoy utilizando una duya de hoja. Es muy importante si le vas a dar color a esta crema que sea en gel, porque aquí está un ejemplo de que yo le di color al color verde con un verde líquido y se comenzó a cortar. Entonces sí es muy importante de que sea un colorante en gel. Vamos partiendo este delicioso pastel. Está este pastel delicioso, queda súper húmedo. A mí me encanta, me fascina y la combinación de esta crema es realmente delicioso. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Mil gracias, saludos.